Muy buenas noches. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, y en el aire de Mantra 919 comienza Hay un día. Idea y conducción, quien te habla y saluda, Adriana Mabel Torres. Y en los controles, el señor Claudio de Carlo. Muy buenas noches. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo están ustedes allí en sus casas, en sus trabajos, volviendo del trabajo, sintonizando la radio, ingresando a través de la web? ¿Cómo están? Estoy yo muy feliz, ¿sí? Aquí en Rosario, haciendo este nuevo programa, este nuevo Hay un día. Hay un día que por tu vida pasa algo o alguien y marca tu destino para siempre. Esa es la idea, este programa pensado para vos que estás con ganas de... en estos nuevos paradigmas, de hacer estas transformaciones que te permitan encontrarte cuando por ahí estás ahí un poco confundido con lo viejo, con lo nuevo. Hay un día, es un programa que viene desde el 2012 transitando en el aire de la ciudad de Rosario y ahora ya a partir de agosto también haciendo este programa desde Radio Mantra, a quien agradezco muchísimo esta posibilidad. Y Hay un día es un espacio para tu evolución, decimos, es una escuela con memoria celular, con terapia floral, con biotecnología instrumental, trabajamos todos los principios de este nuevo paradigma y fundamentalmente estamos haciendo este programa para estos tiempos, ¿sí? Es allí cuando en el 2012 comenzaba mi escuela, fundaba mi escuela un 21 de diciembre del 2012, esta escuela de memoria celular, y justamente en octubre arrancaba el primer programa aquí en la ciudad de Rosario, en una radio que lamentablemente en este momento no está. Así que si es la primera vez que sintonizás con este programa, te digo que Hay un día, lo encontrás en www.hayundia.com, y por supuesto nos podés seguir en Instagram estoy como Adriana Torres MC, me podés encontrar a través de la fanpage, ¿sí? En Facebook Hay un día, y mi Facebook personal, Adriana Torres, Memoria Celular. También tenemos la YouTube, estamos, y el blog donde están asentados todos los programas de todos estos, casi ya cumplimos 9 años de estar al aire con este programa. Y la verdad que hoy voy a volver a hablar de un tema que es quizás repetido, ¿no? Pero que no por eso es importantísimo, porque una cosa es hablarlo y otra cosa es trascenderlo. Hoy vamos a hablar de cómo trascender los miedos. Y vamos a hacer un programa realmente especial, porque al final del programa vas a encontrarte con un testimonio de alguien que hizo todo su proceso en memoria celular. Y también, si querés escuchar testimonios, en mi página en YouTube vas a encontrar también muchos testimonios. Y fundamentalmente hoy el programa que nos convoca, el motivo de este programa es reflexionar sobre el miedo. Cuando el miedo manda, wow, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué hago o qué no hago? Justamente por esto de los miedos. Y bueno, hoy vamos a trabajar entonces este programa y lo vamos a abordar como siempre hacemos, a través primero de un cuento, de una reflexión. Y hoy tengo una fábula. Una fábula para compartir con vos. ¿Qué te parece entonces? Vamos a la fábula, vamos a las reflexiones, vamos a los testimonios, un programa muy lindo. Si querés dejar tu mensaje, hacelo a través de la radio, por supuesto, y si no, también a través de mi WhatsApp personal, que es el +549, que es la característica desde Argentina, 341-6660-795. 3416-660-795, ese es mi teléfono si querés dejar. Así que bueno, vamos a hablar de los miedos y vamos a empezar con una fábula que me gusta mucho. Esta fábula habla de que había una vez, ¿sí? Como hay un día, me dijo una vez alguien, es como había una vez. Y había un ratón en la corte del rey Amor.
Este ratón estaba siempre preocupado y angustiado porque tenía miedo al gato. Entonces, el mago, porque en toda corte siempre hay un mago, tuvo piedad de él y le ofreció ayuda. ¿Querés perder el miedo al gato?, le preguntó. Sí, por supuesto. Entonces dime, ¿cómo quieres que te ayude? Y conviérteme en un gato, así ya no tendré más miedo. Y entonces el mago lo convirtió en gato. Después de unos días, lo encuentra aterrado, subido a un lugar muy alto y todo acurrucadito. ¡Hey, tú!, le dice, ¿cómo va tu vida de gato? ¿Qué te ocurre?, pregunta el mago. Y le dice, es que el perro me persigue y tengo mucho miedo de él. Es muy grande y tiene fama de que muerde. Entonces el mago le dice, ¿te puedo ayudar? ¿Qué quieres hacer con tu miedo al perro? Y dice el ratón transformado en gato. Y si yo fuera un perro, ya no le tendría más miedo al gato y podría bajar del tejado. Muy bien, le dice el mago, tu deseo está concedido. Y para que no tengas miedo al perro, te convierto en perro. Al pasar los días, el mago encuentra muerto de miedo escondido tras las rejas. ¿Y ahora qué te ocurre?, pregunta el mago. ¿Cómo va tu vida de perro? Tengo mucho miedo. ¿Por qué en el reino hay panteras?, dice. Y no puedo salir de aquí porque las panteras están del otro lado y me pueden atacar. Además, ya con solo escucharlas me tiemblan hasta los dientes. Son más feroces que los perros. Entonces, dice el mago, ¿qué quieres hacer con este miedo? Y conviérteme en pantera, por favor. Como para el mago nada era imposible, ¡tac!, lo convierte en pantera. Al día siguiente sale el mago a recorrer los campos y lo encuentra escondido, sin salir a buscar su presa, con hambre y con sed. Y le pregunta si ya no había ningún animal más grande que él. Pero la pantera le dice, es que ahora tengo miedo al cazador. Entonces el mago se da por vencido y volvió a convertirlo en ratón. Y le dice, amiguito, nada de lo que haga por ti va a servirte de ayuda, porque el miedo está dentro de ti. Y siempre tendrás el corazón de un ratón. Y este cuento, la verdad, esta fábula, siempre me sorprende, ¿no? Porque muchas veces yo le digo a mis alumnos en la escuela, el miedo tiene muchas formas y el miedo hace así como un círculo vicioso que está impuesto por todas esas creencias que son propias, que son heredadas, que son culturales, que están instauradas y que están dentro nuestro. Por eso lo primero es sanar nuestro, como dice la fábula, corazón de ratón. Y el miedo es una emoción. Y el miedo es una emoción que está ahí para que nosotros la descubramos y que está ahí porque es parte de nuestra supervivencia. Es decir, si yo soy una gacela y estoy en el medio de la selva, obviamente le voy a tener miedo a los animales más grandes que están. Entonces las gacelas resolvieron su miedo juntándose, porque cuando están juntas en comunidad, ningún león se va a animar. Ahora, si la gacela está sola, solitaria, sí, el león la puede atacar. Y este es un concepto de supervivencia, el agruparme para no estar sola, para que el león no me coma. Y claro, esto cuando lo llevamos al terreno animal, pero luego los humanos
¿Cuántas veces, ¿sí?, actuamos con estas emociones que son primarias y que hoy, aún estando en comunidad, aún estando en grupo, nos sentimos solos como esa gacela indefensa que es víctima del león? ¿Y saben una cosa? La gacela muchas veces puede salvarse. ¿Saben cuándo? No solamente cuando está en grupo, sino que la gacela tiene una característica, que es más veloz que el león. Y si corre más tiempo que el león no la va a poder agarrar y va a quedar exhausto. Entonces, muchas veces nosotros creemos que vemos leones imaginarios e imaginariamente nos creemos gacelas indefensas, nos creemos gacelas solitarias, víctimas seguramente de algún león que anda por ahí. Entonces, nosotros vemos leones imaginarios todo el tiempo. Entonces, muchas veces, como dice esta fábula, lo que hay que sanar es el corazón, ¿sí?, de ratón. Es decir, ese miedo a que el otro, por su forma, es más que yo. Y es uno de los grandes miedos, ¿eh? ¿En qué te querés convertir? ¿En qué te querés convertir y tenés miedo? Entonces, esta emoción, este miedo, ¿sí?, que a veces es real y a veces no, nace de una amenaza. ¿Y cuáles son las amenazas que vos hoy estás teniendo y que percibís de que estás en peligro? Y en realidad no estás en peligro, pero las percibís como que sí. Decimos, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando el miedo manda? ¿Qué hago cuando me siento como este ratoncito muerto de miedo que le temblaban las piernas frente al gato? Y aún creyéndose gato y convirtiéndose en gato le tenía miedo al perro. Y cuando lo convierten en perro a las panteras y cuando lo convierten en panteras tenía miedo al cazador. Quiere decir que en realidad nosotros tenemos mucho miedo. Yo justamente ahora, el próximo 29 de octubre, voy a dar un taller muy lindo que se llama Si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Y en este taller que voy a dar, sí que realmente es un taller muy, muy lindo y que los invito realmente a compartirlo. Si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Va a decir este taller gratuito. Y que va a ser el 29 de octubre por Zoom a las 18:30 horas de Argentina para que todos puedan participar. Va a ser a las 16:30 horas de México, de Perú, 18:30 horas de Chile, de Uruguay, y también va a ser a las 14, 18:30, va a ser un poquito tarde para España, pero bueno, va a ser un taller realmente muy lindo que vale la pena compartirlo. En este viernes 29 de octubre. Si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Y hay gente que dice, no, ¿para qué voy a hacer el taller si yo no tengo miedo? Pero cuando nosotros le escuchamos la palabra final, ¿qué harías? Y digo, a ver, ¿qué no estoy haciendo yo? Yo, ¿qué no estoy haciendo? Y cuando nos damos cuenta que, ¿qué no estoy haciendo? Y no estoy viajando, o no estoy ganando dinero, o no estoy pudiendo dejar mi trabajo, o estoy con una relación que no puedo más, o estoy con un conflicto de pareja, estoy con un conflicto, no me separo, o no atravieso, o no puedo acompañar a mis hijos. ¿Qué harías si el miedo no fuera el problema? Y cuando entramos a analizar esto, ahí nos damos cuenta que realmente esto no lo estoy haciendo. Entonces, la pregunta es, si no estoy haciendo esto, ¿será por miedo? ¿Cuál es el miedo primario, ese miedo que yo estoy teniendo, ese miedo que no me permite, avanzar? Entonces, ¿a quién le tenés miedo? A ver, hablemos de tus miedos y todo eso vamos a hacer en este taller gratuito que voy a hacer el 29 de octubre por Zoom.
Y así que ahí, bueno, pueden juntarse con toda la familia alrededor del Zoom para poder participar y encontrar ahí en familia estos disparadores realmente interesantes. Le podemos tener fobia a animales. Yo, por ejemplo, le tenía una fobia terrible a una araña, y yo veía una arañita de esas de techo, y yo decía, era como que era una bestia que me iba a comer. Y bueno, tuve que aprender a trascender todo esto. Hay gente que le tiene miedo al agua y no se puede meter en una pileta, mucho menos al mar, o le tiene miedo. He llegado a encontrar pacientes con miedo y con fobia a ducharse o a meterse dentro de una bañera. Miedo al fuego, a tormentas, a la oscuridad, miedo a las alturas, miedo a mirar por un precipicio, miedo a subir en un ascensor, miedo a estar en lugares abiertos o en lugares cerrados, miedo a salir a la calle, miedo a exponerme a hablar en público, miedo a expresarme. Hoy es muy común, y porque hemos pasado muchas experiencias, miedo a que nos roben, a salir a la calle y que nos arrebaten la cartera, o a subirnos arriba de un micro y que aparezca un ladrón arriba del micro. Hoy todas estas cosas estamos conviviendo. Hay países con ciertos grados de seguridad. Yo personalmente vivo en Rosario, en una ciudad que ya le han hecho mucha fama, porque también es verdad que crear confusión. El otro día en el programa anterior hablábamos de las confusiones, ¿no? Bueno, crear confusión es una de las principales herramientas del miedo, ¿no? Y muchas veces los políticos o los que nos gobiernan o las instituciones o el que nos quiere manipular nos instaura un miedo. ¿Está? Y una vez que el miedo está instaurado, ya no necesitas más nada, ya te lo instauraron, y si te lo instauraron, el miedo ese va a mandar. Pero también hay gente que le tiene miedo a quedarse solo en su casa, a salir de noche, hay gente que le tiene miedo a parir, le tiene miedo a una relación, le tiene miedo a estar en pareja, le tiene miedo a ganar dinero. Es que si yo gano dinero, ya no pertenezco a esta familia. Le tienen miedo a que la pareja gane más que ella, y por lo tanto si la pareja gana más que ella, entonces va a estar en peligro. ¿Sí? Tenemos miedo a manejarnos, a comportarnos dentro de este cuerpo como varón o como mujer. Tenemos miedo a cosas que están ahí. Miedo a lo sobrenatural, miedo a la muerte, ¿sí? Miedo a quedarme sin nada. ¿Cuántos miedos tenemos? Y muchas veces la mejor manera, decimos, es enfrentarlos a los miedos. Entonces, al miedo no hay que tenerle miedo. Al miedo hay que aprender a transformarlo, hay que aprender a trascenderlo. Porque cuando yo digo, ¿cómo hago para salir del miedo a, no sé, a ganar dinero? Y bueno, me pongo ahí en una postura y lo afronto. Pero ¿qué pasa? Ese miedo vuelve y vuelve y vuelve, y muchas veces vuelve como la fábula, vuelve disfrazado. Soy un ratón, me disfrazo, me transformo en gato, me creo que soy gato, me puedo creer que soy perro, me puedo creer que me transformo en pantera, pero finalmente le tengo miedo al cazador. Por lo tanto, siempre, siempre pareciera que hay un miedo por más que yo me disfrace de algo. Entonces, como siempre digo, al miedo, ¿sí? Hay que abordarlo. Hay gente que le tiene miedo al abandono, ¿sí? Hay gente que le tiene miedo a triunfar, hay gente que le tiene miedo a estar solo, a fracasar. ¿Por qué? Porque ya una vez fracasó. Como siempre nosotros decimos, este programa lo estamos haciendo desde una mirada, desde tu memoria celular, desde lo que nuestras células saben de nosotros. Entonces, hay veces que tenemos miedo a perder un ser querido, tenemos miedo a no conseguir ese trabajo que queremos, tenemos pareja y tenemos miedo ahora a que la pareja nos sea infiel, tenemos miedo a la opinión del otro, tenemos miedo a enloquecer, tenemos miedo a desbordarnos, tenemos tanto miedo que controlamos tanto.
Tenemos tanto miedo a tomar decisiones, a equivocarnos. Tenemos tanto miedo a que el otro nos toque, a que el otro se acerque. Ahora, después de la pandemia, esto se ve muchísimo. Tenemos miedo a nuestro propio cuerpo, a nuestras propias emociones, a nuestras reacciones. Tenemos miedo a lo que nos enfrentamos como varón o como mujer. Tenemos miedo al alergeno, al polen, ¿sí? Y de pronto manifestamos alergias. Tenemos miedo a la autoridad, tenemos miedo a que... tenemos miedo a que, no sé, miedo a que alguien sí, opine de nuestra vida y comande nuestra vida. Es tan interminable la lista de los miedos que realmente pareciera que podríamos hacer miles de programas con relación al miedo. Pero este miedo es un mecanismo que puede ser positivo, claro, cuando es una alerta. Ojo, no te acerques de más al precipicio porque te vas a caer. No hagas esto porque, ¿sí? Ahora, qué lindo cuando el miedo lo puedo identificar, ¿sí? Cuando nos damos cuenta que es nocivo este miedo, cuando este miedo es algo tóxico, es algo que no nos deja avanzar, que no nos deja arriesgar, cuando este miedo nos quita la libertad de ser, cuando este miedo nos paraliza, cuando este miedo no nos deja correr más como gacela, no nos deja correr más rápido que el león, o cuando nos creemos que siendo gacelas y estando sin grupo somos solitarias y somos indefensas y y este es el gran problema de la desvalorización, cuando siento que yo no tengo, que siempre hay otro más grande que yo. Y este miedo es terrible, cuando tenemos el miedo a que el otro nos vaya a hacer daño. Muchas veces, por ejemplo, encontramos profesionales, ¿sí?, que combaten a otros profesionales simplemente por el miedo a que el otro le robe su trabajo o lo haga más chiquito, ¿sí? Y cuando el miedo se apodera de nosotros, el miedo manda. Hoy lo vemos a este miedo en las redes, lo vemos por ejemplo, lo vemos a este miedo como está avanzando, ¿sí? Lo vemos como la gente ataca a otros, ¿sí? Y vemos cómo se crea tanta confusión en el viejo paradigma, es creo confusión para generar miedo y para dominar. Y ese recurso de dominación y de manipulación desde el miedo es un recurso que está en todos los miedos que yo te fui mostrando. Por eso, en el próximo taller que vamos a hacer el 29 de octubre, vamos a trabajar estos miedos y vamos a hacer que estos miedos, ver cómo hacemos para tener recursos y herramientas para afrontarlos. Porque como decíamos siempre, el miedo, ¿sí?, hay que trascenderlo. Al miedo se lo trasciende y se lo trasciende con terapia. Yo, por ejemplo, he visto muchísima gente llegar no solamente a las consultas, sino también a las sesiones, ¿sí?, de memoria celular, a los cursos, y ver cómo llegan todos con un trasfondo. Muchos problemas de los cuales la gente llega a memoria celular, el trasfondo es el miedo. Y como nosotros decimos en este hay un día que descubres que la dualidad vive en ti y que eres luz y oscuridad, eres yin y yang, eres femenino y masculino, pero también somos miedo y somos amor. Y saben que muchas veces se creía que el oponente o la dualidad del miedo era el coraje o la valentía. No, la dualidad del miedo es el amor, porque el amor es, como humanos, ese sentimiento que tiene la capacidad de transformar el miedo. Y cuando realmente
llegamos a memoria celular y llegamos con una problemática. Esta problemática la resolvemos, encontramos sus disparadores traumáticos, encontramos lo que hay escondidito atrás, nos damos cuenta que trascenderlo es mucho más fácil que andar toda la vida transformándonos o creyéndonos que somos ratones y bueno, me disfrazo de gato, me disfrazo de perro para salir del miedo al gato, me disfrazo de pantera para salir del miedo al perro, y ya cuando tengo que disfrazarme de cazador ya no puedo. No puedo porque no me la creo. Y entonces el problema nunca es el miedo. El problema es que el miedo comanda nuestra vida, que el miedo manda. ¿Sí? Y nos damos cuenta de estos miedos con tantas disfraces. ¿Sí? El cuento acá, la fábula que contamos, habla de que el mago le dice al ratón: ya no puedo hacer más nada porque tú tienes, ¿sí?, el miedo, tienes un corazón de ratón, el miedo está ahí, está metidito adentro tuyo. Y entonces los humanos no somos ratones. El corazón humano tiene una capacidad muy grande, que es la capacidad de amar. Y con amor podemos trascender muchísimo todo. Pero claro, como acá seguramente alguno me estará diciendo, ya estoy viendo que están mandando mensajitos, en los mensajitos seguramente aparece esta sensación, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Qué hago cuando el miedo, me traspasa, ¿no? ¿Qué hago cuando siento que ya estoy con problemas físicos? Los miedos terminan atravesando nuestro cuerpo físico. Los miedos terminan haciendo que aparezcan enfermedades. Nos damos cuenta cuando estamos presos del estrés. O sea, la gente vive estresada. ¿Y por qué vivimos estresados? Porque es un mecanismo aprendido. Generar más hormonas es una necesidad de supervivencia. ¿Sí? Entonces, muchas veces nos damos cuenta que aparecen síntomas a nivel físico. ¿Sí? Y los humanos, muchas veces, hasta que no nos muestra el cuerpo físico, porque se bajan nuestras defensas, obviamente, si nos pasamos huyendo, las defensas se bajan, si nos pasamos disfrazando de lo que no somos también, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando el cuerpo habla, entonces es cuando a veces nos damos cuenta, cuando ya lo hemos llevado a los miedos. Entonces, la gran pregunta de hoy: ¿qué hacer cuando el miedo manda? Cuando los miedos mandan. Primero es reconocerlos y después ver cómo los atravesamos. Atravesar el miedo. Porque chocar contra el paredón no está bueno. ¿Sí? Y hacernos cargo de nuestros miedos. Entonces, muchas veces con identificarlos solamente no alcanza, porque ahora que los tengo identificados, me dicen algunos, y Adriana, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Entonces es buscar un profesional, buscar salir. Hoy vamos a ver un testimonio de una persona que frente a un miedo muy grande que tenía y que se daba cuenta que estaba yendo por un camino, decide hacer el curso de memoria celular para trascenderlos. Y está bueno que vos puedas escuchar un testimonio más allá de lo que yo hoy te pueda contar. Cuando yo llegué a memoria celular, uno de mis grandes problemas era el económico. ¿Y qué miedo había atrás de esto? Y había miedos ancestrales, porque nosotros no nos olvidemos que atrás de todo atrás de nuestra concepción está
los miedos que tenían mamá y papá antes de nuestra concepción. Entonces, hay algo que siempre yo digo desde Memoria Celular, ¿no? Los 9 meses previos a la concepción, los 18 meses previos a nuestro nacimiento, son fundamentales. ¿Cuáles eran los miedos que tenían mamá y papá antes de nuestra concepción? ¿Y cuáles eran los miedos que tenían nuestros ancestros? Y yo me di cuenta, sí, en Memoria Celular, que yo estaba haciendo exactamente lo mismo que habían hecho mis bisabuelos cuando se vinieron de España. Qué increíble, ¿no? Qué increíble cómo cuando entramos a nuestros bancos nuestros bancos de memoria saben cuál es el disparador de todo este proyecto, de todo este miedo, ¿sí? Porque pareciera ser que trascender el miedo, ¿sí? Exigiera de mucha valentía, mucho coraje, pero el principal coraje que tenemos que tener es a sanar, y es al que más huimos. Y esto yo lo veo muy seguido, ¿no? Veo como muchas veces la gente llega a Memoria Celular, ¿sí? O no llega porque lo que tiene es miedo. Y muchas veces llegan a la sesión de Memoria Celular y se suspende el turno por algo. O en el curso se suspende por algo. Y a mí me da mucha gracia como muchos grupos nos han hecho creer que, y bueno, si se suspendió, será que no tiene que ser. Y a veces, justamente, lo que no nos damos cuenta es que esas cosas que nos atraviesan y que nos separan de ir a buscar la razón traumática están justamente en el mismo problema. Es decir, nosotros tenemos un anclaje de que si salimos de ahí ya no vamos a pertenecer más a este grupo. Si hago esto, no pertenezco más a esta familia. Si cambio, yo tenía un miedo y este miedo era el mismo de mis bisabuelos. Entonces, cada vez que yo me caía, me volvía a levantar. Me caía, me volvía a levantar. Me caía, me volvía a levantar. ¿Y no será ese, Adriana, lo que tenés que trabajar? Porque está bien levantarte, pero si vivís cayéndote y levantándote, ¿a dónde avanzás? Hasta que llega un momento que en nuestra estructura, caer y levantarme, ¿en qué se transformó? En un callo. Yo ya tenía un callo de caerme y levantarme. Y aparece el otro miedo, la frustración, el fracaso. Y cuando hemos atravesado el fracaso, ¡wow! Ahora el miedo es a volver a fracasar. Y muchas veces eso hace que ya no tengamos más, no queramos correr más riesgos, ¿sí? Y el riesgo de arriesgarse, ¿sí? Como lo dice el poema, es terrible. El peor riesgo que corremos en nuestra vida es no arriesgarnos. Entonces, tenemos los recursos los humanos, tenemos el gran recurso, ¿sí? Para salir adelante. Tenemos el gran recurso que está dentro nuestro, y es el amor. Ahora, para que podamos experimentar esto, la gran invitación es a sanar. Porque cuando nosotros nos entregamos al miedo, el miedo siempre es más poderoso que nosotros, ¿sí? Entonces, esto está en nuestras células. La invitación es a sanar. Y bueno, hablando de invitaciones, vuelvo a convocarte para el próximo 29, ¿sí? Para el próximo 29 de octubre, que voy a dar un taller gratuito, vivencial, muy lindo, que se llama Si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Este próximo 29 de octubre a las 18:30 horas de Argentina, 16:30 horas de México, de Perú, 18:30 también de Chile, 18:30 también de Uruguay. Vamos a hacer este taller realmente, si no tuvieras miedo, ¿qué harías? ¿Sí? Un taller de 2 horitas y media, que los va a ayudar muchísimo. Y por supuesto, para quienes tengan ganas de hacer el curso de memoria celular, ahora arranca el próximo
10 de noviembre. Y estén atentos porque para el mes de noviembre tenemos muchas novedades en esta escuela de Hay un día. Como decimos siempre, hay un día que por tu vida pasa algo o alguien y marca tu destino para siempre. Bueno, déjanos tu mensajito, unite a Instagram, seguime en Instagram, así te enterás de todas las cosas que vamos haciendo. En Instagram estoy como Adriana Torres MC. Y acá estoy viendo, bueno, ya tengo conectada en línea a una persona que va a venir a hablar de justamente su testimonio con memoria celular. Y por supuesto, esta escuela está abierta para vos. Hay un día, es un espacio para tu evolución. Hay un día, dice, que por tu vida pasa algo o alguien y marca tu destino para siempre. Ojalá que hoy sea tu día. Hay un día que escuchás hablar del miedo desde otro lugar, con otra perspectiva, y puedas descubrir cuáles son los miedos que están dando vuelta adentro tuyo. Y si hay un miedo que no está concientizado, bueno, pero hay alguna cosa que te está dando vueltas, que no te permite ser realmente o hacer las cosas que vos quisieras, bueno, entonces este programa es para vos y el taller del 29 también es para vos y es gratuito. Bueno, los dejo un instante, conectamos aquí con la invitada que tenemos en el programa y ya volvemos.